Saludos amigos, bienvenidos al canal de la realidad oculta en red. Estamos otra vez de nuevo con nuestro amigo Amador y hoy vamos a tener una charla muy interesante porque vamos a hablar del misterio en los libros y precisamente en los libros que, digamos, a nosotros nos engancharon o por primera vez leímos y nos despertaron a este mundo del el mundo de los ovnis, el mundo del misterio en general, como las psicofonías, los fantasmas y demás. Va a ser el primero de muchos porque vamos a ir haciendo más episodios con libros específicos. Nos vamos a centrar luego en algún autor, nos vamos a centrar en un libro específico para hablar sobre el contenido de ese libro. Y por cierto, si alguno tenéis algún libro que os interese del que hablemos, pues nos lo comunicáis al correo electrónico y nosotros hablamos aquí. Y si alguno tenéis también un libro, que luego lo recordaré, que habéis escrito, pues aquí también está abierto para poder charlar sobre él. Vamos a darle paso a nuestro amigo Amador. ¿Qué tal, Amador, por ahí por México? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Saludos, como siempre digo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, aunque ya suena un cliché, me ha tocado escucharlo en muchas redes sociales. Yo creo que ya voy a cambiar esa introducción porque ya está muy de cliché. Pero bueno, siempre es un gusto desde aquí, desde México hasta allá, hasta España. Y yo creo que para todos los lugares donde nos estén viendo, escuchando, también con el podcast que afortunadamente ha sido yo creo que, aunque suene un poquito egoísta, créanme que es un deleite, es un gusto siempre estar en comunicación. Hacemos lo imposible por compaginar, ¿no?, estos horarios eh, con la realidad oculta y esta su página, la otra realidad. Y siempre con nuevas ideas, Paco, siempre con nuevos retos. Y yo creo que no demerita, ¿no? Somos personas normales, trabajamos con familia. Yo creo que no tenemos nada de que podamos encontrarnos más que estos temas que nos atraen. Yo creo que son largas charlas y hoy dejarlas en redes sociales es siempre un gusto compartir con todos ustedes, como ahí salió, ¿no?, el tema de la literatura. Yo creo que en este enfoque, yo creo que va a quedar plasmado en esta red. Y estamos en una etapa donde la realidad virtual nos está invadiendo. Cuántas notas, cuántos videos, ya no sé ni por dónde llegan, y son falsas. Recordemos esos temas, ¿no?, de la inteligencia artificial que pueden hacer que un papa lo vistan y diga otras cosas que no son, y bueno, infinidad de cosas. Y bueno, recayendo en el tema que estábamos platicando fuera de micrófono, es retomar, ¿no?, esa literatura que nos atrajo, esa literatura que yo creo que es imposible que lo podamos falsificar, ya que es lo que plasma un autor. Y por qué no darle esa connotación donde queda la eternidad, ese legado. Esperemos y sigamos teniendo esta cuestión literaria y retomar, ¿no? Retomar nuestro origen, de dónde empezó esa curiosidad por esta cuestión de rebuscar y rebuscar que la realidad es muy diferente, que la realidad está oculta y que vivimos en otra realidad, valga la connotación La de nuestras redes sociales, Sí, donde nos sí. conocimos y donde, bueno, yo siento ya una fraternidad y una amistad que yo creo que va a dar para mucho. Y bueno, tocamos y entremezclábamos autores. Tu servidor empezó en una librería. Siempre me ha gustado. Yo creo que, bueno, aquí atrás pueden ver esa pequeña biblioteca que tiene su servidor. Yo creo que soy muy celoso de los libros. Yo peco, que es mi única cuestión material, que a veces sí me duele cuando presto un libro y no regresa. Me ha pasado a mí también, ¿eh? Yo he Es el perdido único muchos, dolor. es verdad, Amador. Créanme, Es verdad, Amador. A mí ahorita también me ha pasado muchas veces de que he dejado un libro y luego ¡buah! Me ha dolido mucho. O cuando me lo han devuelto un poco deteriorado. Porque yo te voy a decir una exacto. cosa. Yo prefiero, estamos hablando de las redes sociales y hoy día, gracias a Dios, entre comillas, las redes sociales nos abre a un mundo para poder, digamos, investigar más, poder indagar más sobre estos temas
que sí es cierto que tú has dicho que hay mucho fake, mucha inteligencia artificial donde nos están metiendo muchas mentiras. Pero yo lo digo, siempre lo he dicho, prefiero en estos temas leerme un libro físico, que ahora hablaremos de ello. Un libro físico, Claro, palparlo, tocar las hojas, olerlo. Todo eso siempre creo que te entra más, pero creo que es porque antiguamente, como no teníamos esta tecnología, que gracias a la tecnología, vuelvo a decir, tú y yo nos hemos conocido y estamos aquí charlando de los temas que nos gustan, pero eso no te lo da. La sensación de abrir un libro, tocar las páginas, no te la da la inteligencia artificial. Y creo claro. que es, por lo que yo iba a decir, creo que es porque como nosotros empezamos a indagar estos temas con libros, porque en nuestra infancia, en nuestra juventud, en nuestra época no estaban las redes sociales, pues creo que eso también lo llevamos un poco, ¿no? Ahí metido, ¿no? Esa nostalgia del libro. Claro, claro, no. Y aparte, recordemos pues nuestro mismo origen, ¿no? Así como pintábamos en paredes, lo estamos plasmando en hojas, estamos, Ujú, yo creo que es la segunda parte del verbo, ¿no? Plasmar con símbolos lo que estamos tratando de comunicar. Y yo creo que al momento, yo siempre he dicho, al momento que tú lees un libro, estás escuchando a esa otra persona, sus teorías, todo lo que trata de que eternice, así sea una simple historia de amor, que va a quedar plasmado eh, en estas letras, ¿no? Y bueno, ahí tocando, te digo, todo empezó en una librería, tu servidor pues rebuscaba, ¿no? Y buscaba, te estoy hablando de hace años. A mi hijo a veces yo le cuento la historia que mi primer trabajo fue ayudante de albañil de un padrino mío, ¿no? Eso es de la construcción. Y mi primer sueldo fue un libro y era de Elena Blavatsky, que en aquella época te estábamos hablando el costo de un libro ahorita, estamos hablando de que te gustaría, eh, lo de un sueldo mínimo, me lo gasté totalmente en ese libro y de ahí empieza toda esta espiral, ¿no? De ir a buscar y rebuscar entre los libros, autores, conocer autores nuevos, donde estos autores esotéricos, místicos, oscuros, como lo quieran plasmar, pero tienen otro lenguaje que su servidor empezó a encajar con ese rebuscamiento de esa otra realidad y esa realidad que vivimos, donde en los símbolos, en pequeños mensajes, imagínate de niño, te ilusionan con las hadas de niño, estoy hablando en cuentos, ujú. y luego te topas en si existen o no existen, en esta adultez. Yo siempre he dicho que prefiero ser mil veces un niño que tiene tanta imaginación y tanta apertura que nosotros ahora que ya estamos como adultos muy petrificados en tanto razonamiento que a veces digo qué tan fácil y qué tan bonito es soñar y qué tan deleitable es estar en ese universo y lamentablemente la realidad que vivimos tan fría, tan violenta, tan apartada. Y bueno, de ahí empiezo yo con esta lectura, literatura, que me empieza a dar más preguntas que respuestas, y de ahí hay un proceso donde tu servidor, por ejemplo, eh, empiezo a empezar a escribir, a empezar a plasmar. Y en un proceso largo entiendo que es una forma de plasmar tu pensamiento y no quede en ese espacio, ¿no? Que solamente uno habita y lo puedes plasmar en letras y transferirlo, ¿no? A otras personas que de una u otra manera van a tener, yo siempre he dicho, el autor da su punto de vista, no es que sea la realidad, uno como ser humano, uno como ser pensante, tú tienes que tener tu propio concepto de, Claro. no te cases con todo lo que consumes. O sea, yo creo que de ahí estamos partiendo en lo que es realmente el libro, porque el libro es un papiro neutro que nosotros tenemos que empezar a descifrarlo, ¿no? Y en ese descifrar es el entendimiento de nosotros, ¿no? Pero es que el De que, libro, Amador, te lleva a viajar en tu imaginación. Un libro te lleva a imaginarte esa historia. Y un libro te lleva a montarte, digamos, tu propia película. Pero también un libro te lleva a sacar tu propia conclusión. Porque tú, cuando conforme estás leyendo, estás imaginándote lo que ese autor quiere transmitirte. Y de ahí yo lo he dicho siempre, no hay que quedarse con todo, hay que quedarse.
con lo que más te llegue de cada libro. Y nunca decir que esa es la verdad, sino investigar por uno mismo. Pero fíjate, el proceso de pasar a esos autores, ¿no? De esa época, yo creo que es una de las cuestiones que me falta en esta vida, ¿no? Escribir algo y dejarlo plasmado ya en esas pastas y en esas letras. Pero es donde tu servidor, bueno, ha tratado de ir, pues descifrando, ¿no? Esta otra realidad o es esa cuestión de misterios que todo el ser humano, yo creo que por eso estas páginas de redes, ¿no? Que tienen un boom, porque el ser humano no está conforme con esta realidad, el ser humano siempre está con esa duda, algunos más que otra, algunos solamente, valga la palabra, ¿no? Como tipo morbo, pero lo hace voltear porque se hace cuestionar, incluso yo les he dicho ahí a estos, bueno, no les he dicho, porque yo ya, no me gusta a veces perder el tiempo con estas eh, eh, no me acuerdo el nombre que tienen, que son la gente que te comenta, que se ríe, Sí, 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 estás sí. loco. Bueno, yo les digo, pues de una otra manera, como quiera, volteaste a verme, gracias por tu atención, pero muy, 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 muy en el fondo tienes esa duda que todavía te cuestiona, Sí, porque yo te soy es sincero, cierto. yo, pero yo quiero que la gente vea eso, que realmente ahí está el contenido, ahí está donde podemos encontrarnos respuestas a nosotros Sí. en esa vasta de literatura, pero volvemos a lo mismo, son libros, son pastas, son hojas, son jeroglíficos, a veces les digo así a las letras. Y que el autor Amador se ha molestado en investigar, se ha molestado en ir indagando, en coger testigos, porque vamos a hablar de algunos libros ahora, de algunos autores donde han cogido testigos para poder escribir esos libros. Y Amador, ¿cuál ha sido el libro o cuál fue el libro que tú dijiste, voy a investigar sobre esto? Vale, ¿en plan ovni o en plan, digamos, fenómenos paranormales? Uf, bueno, ahí me pones en una, pues yo creo que fue un boom más hacia adentro. Te digo, fue Blavatsky que habla de estas cuestiones, eh, eh, de esa otra percepción, yo le digo, porque a fin de cuentas lo tenemos. Y recuerdo muy bien que en aquella época entró en mí la curiosidad, aquí en México, muy dada de la Santa Muerte, Ujú. eh, la Niña Blanca, y bueno, tiene infinidad de, de, de formas de describirla. Y bueno, a muchos ha llegado, les cuento que yo, por ejemplo, compro una figurita de la Santa Muerte, pero yo la compro como un souvenir, no la compro como una adoración ni nada. En mi andar cotidiano, porque era una rutina que yo tenía en aquella época de caminar por cierta calle de aquí de mi entidad, iba directo a comprar un libro, porque si no compraba un libro, compraba mejor alguna revista o el periódico, pero era como que mi rutina cada 2 días, cada tercer día. Voy exclusivamente a esta librería que siempre iba, pero parece que todavía está esa librería. Y de la nada me topo un pequeño librito que habla sobre este ser. Ujú. Es donde uno juega, ¿no? En mi vida había pasado este tipo de literatura y y empiezo a ver cómo esa simbología ancestral, esa simbología actual, y empieza a mí a entrelazarse esas preguntas. Oye, pues tiene mucho parecido con el pasado que yo no conocía, con este presente, y esa dualidad, ¿no? Donde empiezas a encontrar esos mismos símbolos, eh, pues yo creo que gente que jamás pensó que íbamos a estar en esta dimensión, por decirlo así, y empiezo de ahí a rebuscar, ¿no? Cómo otros países, otras naciones, y empiezo también a encontrarme con ese mundo del chamanismo, que a Ujú. lo mejor en aquella época yo lo entendía como brujería y cosas de esas, pero ya veo la cuestión chamánica, que es, para mí se une más el pasado con el presente, y empiezo también a buscar en estos mundos, y en la actualidad, te estoy hablando que tiene poquito, que se habla de Jacobo Grimm, Greenberg, y cómo ese casi fue mi época, cuando, que a lo mejor luego hablamos de él,
toda esta cuestión de desaparecer, pero él empieza como científico a estudiar las cuestiones de los chamanes y hacen infinidad de libros. Todavía no me adentro mucho en Jacobo Grimm, lo acabo de descubrir básicamente por este documental. Y te Sí. digo, ahí empiezo, como tú me acabas de preguntar, ¿no? O sea, empiezo con esta cuestión como cultural, que era la cuestión de la Santa Muerte, me adentro a un mundo espiritual donde empiezo a preguntarme más cuestiones, ¡pum! De ahí me transborda las cuestiones de los chamanes, que por ahí en algún momento vamos a hablar de este libro, cómo este autor pues ve la similitud, ¿no? De la misma simbología ritualista del chamán que vive en el Amazonas con el chamán que vive en Alaska, o sea, que nunca se toparon, nunca se vieron en cuestión eh, como tú y yo, ¿no? Que estamos ahorita en estas cuestiones de red y pues tú pues, me platicas cosas de España y yo aquí de México, y en aquella época que lamentablemente, fíjate, a veces yo me pregunto, siempre nos venden a la gente de taparrabo, a la gente Es cierto. pues descalza, y bueno, retomando esta cuestión literaria, empieza conmigo esta cuestión de los ovnis, pues es que es una realidad que si te vas a estudiar, ha estado desde qué época. Lo ves en pinturas, lo ves en cómo plasman los ovnis, y tú dices, bueno, entonces no estamos tan lejos de que vivimos a la par con esta otra dimensión, con estos otros seres de otros planetas, o con estos seres que viven dentro de nuestro planeta. Y Ujú. fíjate que ahí es donde yo conozco a este autor, Pedro Ferriz Santa Cruz, un periodista que, bueno, su época, un periodista de renombre, pero que empieza yo creo que a publicar estos libros por cuestión personal. Este periodista hace este tipo de literatura sobre los ovnis, sobre los seres, sobre las abducciones y todo ese tipo de temas, y empieza también esta cuestión. Ahorita pues muchos están apegados a Maussan y estas cuestiones, no, tu servidor empieza, por ahí se me escapaba, ahorita también llegó a mis manos un libro del budismo, y es en ese libro de budismo donde me planteaba yo, oye, ¿por qué no nos enseñan esto? ¿Por qué no nos Pues, enseñan simplemente el meditar? No nos metamos en más cosas, porque luego empiezan estas cuestiones religiosas que para mí es un desgaste, no, pero simplemente simplemente la meditar. meditación. Justo, Amado. Sí, Mira, simplemente, hay colegios aquí cerca donde yo vivo. No es habitual, ¿eh? Pero hay un colegio que desde pequeño, y creo que a mi nieto en Paulito, creo que lo hicieron alguna vez, y era algo puntual, pero yo pienso que es lo que tú dices, deberían de implantarlo. Pusieron a los niños a meditar. Vamos a ver, el meditar no quiere decir que estés creyendo en ningún dios, que estés creyendo en ninguna ¿no? religión. Simplemente el meditar sirve para que la persona busque en su interior, se tranquilice, se relaje y mentalmente avance, porque es así, es así. Pero a mí la meditación siempre me ha llamado mucho la atención. Mira, uno de los libros que a mí me despertó a eso, empecé, fíjate que lo tengo por aquí, que me llevó a eso, ¿vale? Que es el libro de Usted ya estuvo aquí, que es de vidas pasadas. Este libro, no sé si lo ves, vale, este además ya se ve, Ok. mira cómo lo tengo, de Edith Fiore, lo tengo ya, pues ya ves, se nota, ¿no? El desgaste del libro y demás. Bueno, pues este libro habla sobre vidas pasadas. Y Claro. claro, empiezas a indagar y decir, bueno, es que ya estábamos aquí, es que ya vinimos en otras vidas, es que ya estuvimos aquí, y eso fue lo que me llevó a investigar y investigar y investigar, y me llevó también al, digamos, el tema budista, ¿vale? Al decir, bueno, es que yo creo que el meditar es una necesidad del ser humano. Como se dice, no importa el fin, sino cómo, no importan los medios, sino el fin. El fin, Empiezas con un efectivamente. tema, te lleva a otro. Ese mismo, por ejemplo, porque luego adquirí otro libro que se llama Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss. No sé si alguno sabe cuál es, que es este. Si tienes ocasión algún día de leerlo, te lo recomiendo porque es igual que el anterior, ¿vale? Son personas, psicólogos y psiquiatras, que mediante regresión hipnótica, sus pacientes llegan al punto en que les relatan vidas pasadas. Y entonces ya empiezas Ajá. a preguntarte, dices, bueno, si hay vidas pasadas es porque hay espíritu, y si hay espíritu hay algo más que nos han contado. Y de ahí yo fue Bueno, cuando yo me y enganché fíjate, a ahorita todo esto de la meditación. Sí, sí, tú dime, dime. dijiste espíritu, y digo, para quienes nos están viendo y escuchando, ahí está Alan Kardec, que es Sí, un espiritista, bueno,
uno de tantos que pues ha penetrado, ¿no? O ha llegado como a tu servidor, que yo lo lea, por aquí tengo algunos libros de él, yo creo que ya cuando toquemos los temas, este es el primer video donde estamos haciendo un poquito como que esparcivos, pero estamos hablando sobre los libros. Alan Kardec también es una persona que dejó un legado y donde nos habla esta cuestión que tú dices. Ahora estamos hablando del espíritu. ¿Qué es el espíritu? Y ahorita para que no se enojen los amigos que estamos hablando de meditación, también lo he dicho, el orar, el tener una oración, Es que es lo mismo, Amador. es como es un mantra, por decirlo así, con nuestro lenguaje. Por ahí en su momento hablaremos de esta cuestión. Una buena oración y que realmente sale de esa parte del ser humano como ser espiritual, es algo que nos acerca más a nosotros, aunque son egoístas, no a esa cuestión gigantesca que le quieran llamar como le quieren llamar, Dios, Buda, como ustedes le quieran llamar. No me quiero meter ahí en problemas, pero es acercarnos a nosotros. Y yo creo que por ahí en su momento trataré de explicarlo, pero el secreto está en nosotros. Como tú lo acabas de decir, te atrajo la cuestión de vidas pasadas, y de repente entras al budismo. Yo, pues bueno, te digo, entro en esta cuestión cuando empiezo con Blavatsky, con Papus, y de repente esta parte del budismo, que voy sobre libros de budismo, y así empiezo a crearme esta cuestión de preguntas, y todo bajo libros. Yo creo que ese libro, o ese papiro, o ese pequeña hoja de papel membretada o serigrafiada, como la quieran ustedes plasmar, se está quedando el verbo de una persona y por eso estamos tocando esos temas literarios, ¿no? A lo mejor nadie me escuchó de Papus o este libro que tú me acabas de mostrar. Ah, canijo, déjame ver cómo está, déjame Claro. ver quién es, quién lo escribió. Por eso vamos a hablar de los autores y de los nuevos autores, como nuestro gran amigo Antonio, ¿no? Que acaba Sí. de recién escribir. Ahora hablaremos también un poco, mostraremos su libro por aquí. Mira, uno de los libros, por ejemplo, a mí que me llevó también, porque sabes tú que yo, aparte de los fenómenos paranormales, también me gusta mucho el tema ovni, ha sido de siempre. Estamos hablando de JJ Benítez, ¿No? de los caballos de Troya. Bueno, que por cierto lo vamos a poder tener aquí cerca lo voy a poner tener yo, que Antonio se lo trae también aquí al congreso que hace, que también hablaremos por aquí sobre él. Pues bueno, uno de los que a mí me llamó mucho la atención fue Encuentro en Montaña Roja, de JJ Benítez, que lo tengo aquí. Ok, Buah, este ya fue el que yo dije, porque yo compraba mucho la revista que aquí se llamaba Más Allá, y hablaba de ajá, ovnis y tal. Pero cuando yo descubrí este libro de Encuentro en Montaña Roja, ahí me despertó, es decir, es que esto es lo que yo buscaba, porque yo de niño ya decía, tiene que haber algo. Mi madre me decía que yo era un niño raro, porque decía que había gente en otros planetas y demás, y ya ves que no había leído nada. Pero fíjate que me llevó a investigar mucho sobre ovnis, mucho. Y de hecho tengo varios libros sobre ovnis, y eso es lo que me despertó a decir, es que tiene que haber algo, porque son autores que estamos hablando de que han investigado, han cogido testigos y esos testigos les han dicho lo que han visto. claro. Bueno, bueno, ya está. Esos autores y que investigan, que te llevan, o sea, y por más que tú le quieras dar, digo, yo también por el afán periodístico, de que tú quieras declarar o no, son mentiras, esto es una investigación. O sea, como decía un amigo, ¿no? Tú no crees hasta que te pasa. O sea, Efectivamente. es gente que te está narrando lo que vivió, que algunos no saben ni cómo responder a eso y empieza esa documentación que se debe de quedar, esa documentación que debemos de, para poder discernir, ¿no? De los temas, tocando ahí, por ejemplo, ¿quién no ha leído en estos ámbitos el caballo de Troya, es el que enamoró a muchos en esa narrativa, en esta, En el 80 y pico, creo que fue, me compré yo. Es que no recuerdo bien el año exacto, pero fue en los años 80 cuando salió Caballo de Troya, y aquello fue una revolución de JJ Benítez, fue una revolución. fíjate, y vuelvo a lo mismo, cómo ese tipo de literatura todavía nos cuestiona, todavía nos pregunta, y bueno, ahí lo tocaremos en su momento para los jóvenes, porque mucha primado negativo que hay en las películas, que No. de una u otra manera, pues es para masas,
volvemos a la raíz. ¿Qué película no ha sido desbastada de esta cuestión literaria que pues simplemente lo llevan a pantalla? Pero la raíz sigue siendo un libro, exacto. Pues otro de los autores que me gusta mucho es Javier Sierra, que ahí también Ajá. otro investigador aquí en España que, bueno, ha investigado también muchísimos casos OVNI, tiene muchos libros, yo tengo aquí unos cuantos. El que más me impactó, que fue el primero que compré, fue La Dama Azul, que habla sobre Sor María de Ágreda, habla sobre el tema de la bilocación, ¿no? Como una persona podía estar en dos sitios a la vez, y precisamente allí en México se dejó ver cuando supuestamente estaba aquí en una celda, fíjate, hace ya siglos. Este también lleva muchos libros escritos, tengo yo varios por ahí, La Cena Secreta, El Ángel Perdido. Otro de los que me ha enganchado con el tema OVNI y el tema investigación. Otro de los que dije, aquí hay que investigar, porque esto, lo que tú dices, lo deja plasmado el autor, es porque ha investigado, porque lleva muchos años detrás y porque algo ha visto o algo ha Claro. tenido en sus manos. Nosotros yo creo que estamos dejando nuestro legado, ¿no? Estamos tratando de dejar esa parte en esta parte de redes. ¿Me explico? Yo sigo en lo mío, yo voy a escribir algo en su momento, y igual aquí lo vamos a, este, a dar a conocer, Supuestísimo que sí. porque, pues, digo, una cosa es hablar del libro, otra cosa es escribirlo. Créanme que ahora entiendo a esos autores cómo plasmaron todo eso, pero igual no tenían tantos distractores como nosotros. Yo creo que es un bombardeo constante. ¿Cuántas redes sociales no existen? Buah, Y todo está en un teléfono que nos está bombardeando. Pum, 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 pum. TikTok. Yo casi ya me quisiera quedar nada más con lo que era antes, no, aquí está el escrito y bye. simplemente, claro, Y ahorita Amador, claro. tenemos un bombardeo, pero yo creo que el tema que estamos tocando es regresar a esos libros, regresar a esos autores que no denotan en nada con algunos influencers que Qué me va, da qué va. interesante, pero hay influencers que realmente nada más lo que buscan son contenido. Y eso de una otra manera, pues no. Claro, y es una pena, Amador, porque lo que hacen es inventarse historias que no existen, inventarse datos que son falsos, e inventarse, no sé, cualquier historia que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Y entonces, contar de, como tú has dicho, tener seguidores y contar de tener mucha publicidad, son capaces de inventar cualquier cosa o dar datos falsos, pero como la red social que tú has comentado llega a muchos sitios, esa información, hay mucha gente que se la cree. En el momento que sale alguien que ha investigado algo y lo plasma y da datos y da pruebas, estos señores o estas personas, o como queramos llamarlos, que buscan nada más que fama, enseguida empiezan a desmerecerlo, como tú dices, a reírse de él y a decir que todo eso es mentira. Pero vamos a ver, si tú estás en el sillón de tu casa y este señor que ha escrito el libro se ha ido con su cuaderno de campo y se ha ido al sitio para investigar. Es un proceso, el libro es un proceso. Y yo creo que en ese proceso, pues ya está el trabajo. ¿Sí me explico? O sea, ahorita hablábamos de J. Benítez, a todos estos viajes que él tiene como investigador, todas estas cuestiones, pues, ¿cómo lo podemos plasmar? Toda una vida metido en esto. Yo creo que inspira a muchos para no declinar en esta cuestión de redes sociales, donde subes algo y hay como 20 30 que se están burlando, Ah, ya pero ves. volvemos a lo mismo, son perfiles o son simplemente, yo le digo, larvas de la red, porque no saben ni de qué están hablando, pero pues ellos viven pegados al teléfono Sí, y y ya está. hacer comentarios para que la gente voltee a verlos. No, digo, Y Amador, para no hacer muy largo este vídeo, porque vamos a hacer muchos vídeos más hablando sobre libros que nos han inspirado dentro del mundo del misterio. Mira, uno de mis temas también que yo investigo mucho es de fenómenos paranormales y psicofonías. Y hay un libro que tengo aquí que además me lo dedicó mi gran amigo Pedro Amorós, que para mí es uno de los referentes y uno de los, digamos, mayores investigadores que hay en España sobre psicofonías, que algún día lo llamaremos y lo invitaremos también aquí al canal de YouTube, al igual que nosotros lo invitamos también en el canal, en su día en el canal de iVoox de la realidad oculta. Y es este, mira, escribí un libro que para mí es uno de las,
digamos, Biblias de las psicofonías que debería de leer todo el mundo, que es este, Psicofonías, ¿quién hay ahí? De Pedro Amorós, y además un libro para todo aquel que quiere iniciarse en el tema de las psicofonías, cómo realizarlas y cómo investigarlas, es imprescindible. Además, también te viene este libro con un disco con todas las investigaciones que ha hecho y psicofonías y demás. Y uno de los temas que a mí siempre me ha apasionado y además sigo investigando, que es el tema de lo paranormal. Y cómo no, si hablamos de investigación, hay que hablar del libro de nuestro gran amigo Antonio, Antonio Pérez, del que he Claro, hablado. claro, no. Y que Además, bueno, recomendado para todo el mundo. Tú también lo tienes allí, que te lo hice claro, llegar. y fíjate, y yo soy muy dado de los detalles, de pequeños detalles. Todavía lo guardo en la paquetería. Qué Lo increíble, guardo en la increíble. paquetería. Digo, lo dejo como un forro, ¿verdad? A fin de cuentas, está el libro, don Sí, Antonio. señor, sí. Muy, muy agradecido contigo y con él, por la dedicatoria, por el tiempo y Bueno, Amador, espero que lo disfrutes. Un abrazo. por el tiempo y por ese envío desde allá a España, que en su momento vamos a hablar de él, claro que sí, ¿por qué no? También invitarlo y que esté con nosotros. Yo creo que de ahí empezamos yo creo que a unir, ¿no? A lo que estamos hablando ahorita, de esta cuestión de la raíz, de esta cuestión de literatura, esta cuestión de los libros. Mira, ahorita me di el tiempo también para que la gente también no vaya a pensar como esos que empiezan a hablar por hablar. Mira, aquí está este libro, Carl Levi, No, increíble. que a fin de cuentas estoy tratando de los autores. Mira, este fue el primero, fue digo que me compré con mi primer sueldo de ayudante de albañil. Estoy hablando de tenía como 14 años, 15 años, no es que menos. Y bueno, Allan Kardec, Ah, bueno, sí, también imprescindible. uno de los. Y yo creo que en su momento vamos a ir hablando de cada uno de estos, como tú lo acabas de decir ahorita, estas cuestiones, de estos temas, de las cuestiones de voces, de estas cuestiones de sonidos, como lo quiera plasmar el ser humano, pero que se escuchan, que resuenan, que Sí, sí, son verbos que quedan ahí. Yo creo que en su momento vamos a tocar de ese tema, de esos autores, sí, de sí, esta sí. literatura que están por descubrir. Ahorita estamos hablando de autores que en su momento fueron un boom y siguen resonando. Y yo creo que en su momento también les voy a hablar de ese tipo de literatura, pues no fantasiosa, sino de ficción, que nos traen realidades ocultas. Pero bueno, ya ese es otro tipo de literatura. Es que Ahorita esa estamos hablando. literatura, Amador, de ficción, muchos investigadores lo convierten en novela, pero realmente lo han investigado. Que uno de los autores que hemos hablado antes es Exacto, Javier Sierra. Javier Sierra se claro, dedica a investigar y después lo convierte, en vez de hacer un ensayo, convierte en novela, pero todos los datos que dan son ciertos. exacto. O sea, pero bueno, volvemos a esa palabra, ¿no? No les des rosa a los cerdos porque no las van a realmente a contemplar. Y esta parte de la literatura, que estamos hablando de algo somero, ¿no? Sí. Algo que está ahí para todos. Ahora yo los invito a que realmente lo lean y lo sientan, lo palpen y van a ver cómo encontramos muchos hilitos que nos lleva a muchas respuestas para nosotros. Y hoy quiero compartirlos, hoy queremos compartirlos. Digo, estamos yo y Paco de repente hablando de estas cuestiones y que quedamos, ¿no? Oye, pues vamos a grabar, vamos a plasmarlo y que quede este antecedente de estas charlas tan amenas que tenemos fuera de red y que alguien más pueda, pues, oye, yo también leí tal autor, pero mi concepto es este. Sí, ¿Por claro. qué no? ¿Por qué no puede hablar y decir, oye, mira, mi concepto sobre este libro es este, o mi opinión sobre este libro es esto otro? Porque Exacto. claro, aquí no tenemos la verdad. Y sabes tú que lo hemos hablado muchas veces en los podcasts de la realidad oculta en red. Nosotros no tenemos la verdad. Nosotros ponemos lo que han investigado muchos encima de la mesa y cada uno ya puede sacar su propia conclusión. Claro, no. Y fíjate que ahorita, si hacemos un pequeño análisis de lo que se está viniendo, de lo que ya está, que es sobre información infinita que tenemos y que mucha mentira, yo creo que es el momento de que volvamos a esos autores y volvamos a generar
autores que empiecen a escribir para que ese exceso de información pase a un segundo término. Todo lo veo por etapas, así como en su momento no había tanta información, tanta literatura, que ya lo hay y que ya se está perdiendo en algunos ámbitos, todo es digital. Yo creo que es momento de que regresemos a esa cuestión literaria, y por eso estamos tocando esos temas aquí, donde vamos a tratar de hablar sobre diferentes autores y que cada uno saque su conclusión, pero la verdad está en esas cuestiones antiguas, no en Sí. esas cuestiones futuras que yo puedo crear con inteligencia artificial, que yo No. puedo crear y desvirtuar algunas verdades y quede en su momento, como decimos acá en México, o no sé si sea a nivel mundial, una mentira se cuenta muchas veces y se vuelve Sí. real. Sí, sí, además se vuelve realidad y viral, es verdad, es cierto. Y además yo invito a que lean, cuando se interesen por algunos temas, que lean autores que han investigado de verdad. O sea, autores que investigan, no autores que leo en las redes sociales y lo que he leído lo convierto en libro. De hecho, el libro de Antonio Pérez, el que tenemos en nuestras manos, este está basado en investigaciones que él ha hecho. O sea, las investigaciones que aquí salen sobre temas, Toda él lo una ha vida, investigado, lo ha toda investigado. una O vida. sea, claro, lo ha investigado y es de él. O sea, nadie le puede decir que todo esto lo ha plagiado, nadie le puede decir que todo esto lo ha copiado, porque, ni plagiado, porque es de él. O sea, todas las investigaciones que aquí salen. Por lo tanto, si a alguno le gusta todos estos temas de la investigación, creo que este libro, el libro, pon atención, están ahí, es imprescindible, porque además van a aprender, además, Amador, ¿te acuerdas que lo comentamos? Es cuando empiezas a leer te adentras con él en la investigación. Es como si estuvieses al lado suyo investigando, porque es que te lo describe Claro. de principio a fin. Y hablaremos más profundamente de este libro. Si alguien quiere tenerlo, que se ponga en contacto con nosotros y veamos la forma de llegarlo. Y hablaremos con Antonio y lo investigaremos. Y lo que quería decirte era eso, ¿no? Los libros hay que palparlos. A mí me gusta más tener un libro en la mano más que leerlo en formato digital. Y es verdad, ¿no? Yo sé que hay ahora Claro. plataformas donde puedes comprar el libro digital, pero yo qué quieres que te Mira, diga, yo prefiero tener, por ahí, o sea, que, por que se ahí, note ahí la tienes. hoja. Sí. Por ahí, digo, una vez tuve un debate con de todos estos géneros, ¿no? Un ambientalista que decía, se decía él, ¿verdad? No, que vamos a ahorrarnos no sé cuántos árboles, bla, 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 bla. No, Dije, mira, todo tiene una función en este mundo. Los libros es parte de eso. Y luego que vengan de un árbol, yo creo que lo vuelve más bello todavía. Porque para mí son los eternos cuidadores de este planeta. los eternos seres, es cierto. Sí, o sea, y digo, eso va a ser un tema para el podcast, pero no me quieras romantizar que estoy matando a un ser que trasciende cuando el ser humano hace cosas peores. Peores. Digo, mira, simplemente la ropa que traes, lo que tú traes es peor, pero Contamina dejar más. en una belleza de un libro, yo por eso a veces yo creo que por ahí esta parte de la religión judía, ¿no? Que respeta mucho sus libros y tiene estas bibliotecas hasta climatizadas, ¿no? Para que se mantengan de generación en generación. Qué tan bello es eso. Y no soy judío, pero lo estoy plasmando como algo bello. Estos papiros, estas cuestiones también que se vive en la religión, bueno, religión o en lo que es de todo lo que tiene que ver con el budismo, que también lo plasman. Señores, es un libro para todos nosotros. Un libro siempre va a estar ahí, aunque lo releas, lo vas a entender diferente. Es una forma del verbo digital, como ahorita lo tenemos nosotros, pero está plasmado en estos libros, en esta pulpa de los árboles, está plasmado. Yo creo que tenemos algo tan artesanal y bello, que es un libro que nosotros, los seres humanos, los generamos, pues señores, a leerlo, a comunicarnos con esas voces, como tú lo acabas de decir de Antonio, pues Antonio de repente estoy hablando con él en estas letras porque lo estoy escuchando. Yo creo que esa es parte del ser humano, como lo decía, ¿no? Un hijo, un libro y un árbol. Yo creo que vamos casi ligados, ¿no? Empecemos a hablar de estas literaturas que por ahí alguien le va a dejar este buen sabor de boca y va a empezar a adentrarse en la lectura
de estos temas. Y además un buen legado y una buena herencia, Amador, porque nunca lo que está escrito se va a tergiversar, porque está ahí escrito, no está en las redes sociales. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque haremos muchos más programas, como hemos hablado antes, sobre el misterio en la literatura, el misterio en los libros y cómo comenzaron. Decir que si alguno, Amador, tiene algún libro en su mente del cual quisiera que habláramos, pues que nos lo expliquen en el correo electrónico, vuestra realidad oculta@gmail.com, y hablamos sobre ese libro, hablamos sobre ese autor, y si podemos traerlo aquí, mucho mejor. Traeremos a Antonio para que nos hable de su libro y traeremos a muchos más. Y si alguno de los que nos estéis escuchando tenéis algún libro que habéis escrito sobre el misterio y no le habéis dado tampoco, o sí, mucha difusión, no pasa nada. Aquí ponéis en contacto con nosotros y Amador y yo, ya veis que charlamos del libro y le damos difusión y, oye, y lo comentamos. Amador, vamos a dejarlo aquí y vamos a ir trayendo, como tú has comentado antes y has propuesto, cada episodio un libro específico sobre un tema y lo vamos comentando. ¿Te parece bien? Claro, un fuerte abrazo, yo creo, para todos y ¿qué les puedo decir? Siempre a todos los amigos les digo larga vida, porque es lo que deseo para quien nos escucha, larga vida para estas personas inquietas como nosotros y larga vida para todo ese ser que tenga que dar luz, compartir algo con la humanidad. Amador, tú y yo ya nos vemos después para grabar en los podcasts, que invitamos a los que nos estáis viendo, entrar en ebooks, que ahí tenemos los podcasts cada 15 días de la realidad oculta en red y hablamos de muchos temas muy interesantes de este y muchos más sobre el misterio. Amador, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo videoprograma, ¿no? Claro que sí, fuerte abrazo para todos. Y a vosotros siempre, como os digo, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de la pantalla. Si queréis ponernos en contacto con nosotros, el correo electrónico vuestra realidad oculta@gmail.com, y como siempre digo, hasta el próximo videoprograma. Bendiciones.